Vamos a leer primero 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 6, y después 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Yo sé que todos son estudiantes, ya traen su lápiz, ya no están preguntando ¿qué dijo? Porque en el momento en que se nombra el versículo, lo apuntan con su lápiz en el papel. 2 Timoteo 3, del 1 al 6, y 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Estas dos cartas son las dos últimas cartas del apóstol Pablo. Las dos últimas cartas, la última voluntad del apóstol Pablo a Timoteo, e inspirado por el Espíritu Santo, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, la palabra postreros es últimos, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Capítulo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En esta noche vamos a titular nuestra conferencia Viviendo con convicciones. Viviendo con convicciones. Una de las cosas que una persona pueda tener y que puedan ser clasificadas como valiosas es tener convicciones profundas espirituales. La mayor parte de los mártires que fueron echados en el Coliseo romano a los leones en el primer siglo de nuestra era cristiana, y todos los demás que han muerto a través de la historia de la era cristiana, han sido personas, hombres y mujeres, que sabían en quién habían creído, y por ello estuvieron dispuestos a ofrendar y a sacrificar su vida en el nombre y por la causa de Jesucristo. La época que estamos viviendo, la Biblia dice que es la época más peligrosa de la era cristiana. Así es. Es la época más peligrosa porque es la época donde las presiones del mundo, dentro de las cuales se encuentran presiones morales, presiones filosóficas y presiones sociales, van a comenzar a, como una ola, como un maremoto, avanzar en contra de la iglesia y en contra de cada uno de nosotros, para tratar de arrinconarnos, hacer que nos rindamos a estas presiones, que nos hinquemos a estas presiones y que apostatemos, que abandonemos y que cedamos nuestras convicciones en la persona de Jesucristo. Estas presiones han hecho que miles de cristianos actualmente tengan convicciones muy débiles y muy superficiales. Cualquier viento de presión o influencia de cualquier amistad o ante un problema social familiar, sucumben ante su fe y ante sus principios morales y espirituales. Las presiones del mundo, repito, que son morales, filosóficas y espirituales, están manipuladas y controladas por Satanás. El diablo te va a atacar por todos lados. En la escuela te está esperando, en tu casa, en el club, en la oficina. Y ante todas estas embestidas y ataques y presiones, nuestra fe siempre es puesta a prueba. Muchos cristianos se están ya comenzando a acostumbrar a la pornografía.
Ya cualquier video que traen a su casa no lo ven ya absolutamente con ningún interés de creer que realmente les puede edificar, sino simplemente pasar un buen rato. Y poco a poco comienza la pornografía a entrar al hogar, a nuestra vida y a nuestro corazón, y comenzamos a decir, no tiene nada de mal. Es una escena común y corriente que cualquiera puede ver y comienza a debilitar nuestra vida cristiana interior. Miles de cristianos alrededor del mundo están yendo a fiestas sociales y espectáculos mundanos. A cada momento nos encontramos cristianos que dicen, pues anoche fui a ver a Juan Gabriel, y anoche estuve oyendo a fulana de tal, y antier fuimos al Teatro Blanquita con otra pareja, etcétera, etcétera. Cientos de cristianos se están acostumbrando a tener conversaciones inmorales. Llegan a su oficina, no podemos evitar nosotros oír conversaciones inmorales, ni tampoco chistes inmorales. Pero sí podemos decirles que no queremos oír, nos podemos hacer a un lado y podemos hacernos los disimulados ante nuestros familiares o parientes que llegan a nuestra casa y comienzan a hacer de groserías y contar de groserías, levantar bandera bajo el temor de Dios y decirles que no estamos de acuerdo en escuchar esas cosas. Muchos cristianos no se están dando cuenta y se están adaptando a esta nueva moralidad. Sus convicciones son cada vez más débiles. Lo podemos comparar a un experimento. Si tú tomas una rana y la metes en una olla, en una estufa de agua tibia más o menos, y le prendes a la estufa, la temperatura comienza a subir en la olla y la sangre de la rana se adapta o se acostumbra a la temperatura. ¿Y sabían ustedes que la rana no salta? Como la sangre de la rana se adapta al hervor del agua, la rana muere hervida. Se adaptó a la nueva temperatura. Así está pasando en la vida cristiana ante muchas familias y ante muchos de ustedes. Muchos de ustedes ya se están adaptando y está cada vez más caliente y tú ya no sientes el pecado. Ya no lo ves como pecado. Ya no ves como algo que verdaderamente ofende al Dios que murió por nosotros en una cruz. Comenzamos a adaptarnos a esta nueva moralidad y comenzamos a creer que es lo más común y corriente en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. Vamos en primer lugar en esta noche a analizar brevemente la época en que estamos viviendo. Dice en 2 de Timoteo 3:1, debemos saber que en los últimos tiempos, o sea, en la época que estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Qué clase de personas son las que están viviendo en la palabra tiempos peligrosos? La palabra peligro o peligroso aquí es la palabra griega chalepos, que significa tiempos amenazadores, de dificultad, fieros, violentos, salvajes. Todas estas palabras están involucradas en el peligro en el que nos encontramos. En la época de la cristiandad, en el primer siglo, fueron tiempos peligrosos de persecución romana. Y el peligro en el que ellos se enfrentaban era el peligro de sus vidas. Pero nosotros vivimos en tiempos más peligrosos que la época del primer siglo de la era cristiana, porque aunque no hay persecución contra nosotros como los césares persiguieron a la iglesia, la persecución contra nosotros es de otra forma. Y ahora la persecución contra nosotros ha tomado el cariz de la inmoralidad, el cariz de la filosofía y el cariz de las fiestas sociales. ¿Qué clases de personas van a vivir en estos tiempos de acuerdo a la Biblia? La Biblia lo dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con la pura apariencia de piedad, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿No es esta la clase de persona que tú lees todos los días en los periódicos? ¿No nos enteramos cada día en el periódico de cosas insólitas que están sucediendo? Niños de 12 o 13 años de edad matando a sus hermanitos, muchachos de 15 años matando a sus padres, hombres que comienzan a distribuir la cocaína y la droga, envenenando a millones de personas, jóvenes principalmente, con el único propósito de que se aman tanto a sí mismos que no les importa hundir a los demás en la droga con tal de que ellos crezcan en sus riquezas. No vemos todos los días
niñas de 10 años, en el Asia principalmente, que se prostituyen desde los 8 años de edad. ¿Sabían ustedes que el 60% de la población del mundo se encuentra en el Asia? Y estas cosas son las cosas que la Biblia nos está mostrando. Solo para comprobar la verdad de que realmente nos encontramos en tiempos peligrosos, podemos comparar en esta época los desnudos de la televisión, la pornografía, la violencia, el lenguaje y la crueldad de las películas actuales con las de hace 30 años para darnos cuenta hasta dónde ha llegado la humanidad. Simplemente compara las películas, compara los espectáculos, compara las diversiones de esta época con las de hace 30 años y los de hace 30 años parecen Disneylandia y Cenicienta en el País de las Maravillas. ¿A dónde ha llegado la humanidad? Los grupos de rock, la degeneración que existe. Antes, hace 30 o 40 años, no había las cosas que en nuestro México, ni en Estados Unidos, ni en Europa que estamos viendo. Pero ha pasado tan rápido que la gente se ha acostumbrado. Y ahora con cualquier cosa que suceda, ya comenzamos nosotros a creer que es lo más normal. A la luz de esta época en que estamos viviendo, ¿de qué manera podemos los cristianos vivir para soportar tantas presiones de las cuales estamos rodeados? ¿De qué manera podemos proteger nuestra fe ante el ataque devastador, peligroso y cruel de nuestros tiempos? Quiero decirles algo con todo mi corazón. Todos aquellos que son hijos de Dios, 1 Juan 5 del 1 al 5, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. En otras palabras, no hay tal cosa que el cristiano fue vencido por el mundo. Porque si eres hijo de Dios, vences al mundo. Y la única forma en que tú y yo vamos a demostrar que somos hijos de Dios es venciendo al mundo. De lo que si tú no vences al mundo y eres arrastrado por el mundo y cuando Cristo venga, Él te encuentra en cualquier espectáculo, en cualquier situación donde ha deteriorado tu vida espiritual, tú nunca fuiste cristiano. ¿Y saben por qué? Porque ahora el Señor, a través de su Espíritu, está enviando predicadores en el mundo entero a alertar, a prevenir y a decirle a la iglesia, despiértense. Si eras cristiano y estabas dormido, si eres cristiano y te has acostumbrado a esto, si tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón y quieres y amas la venida de Jesucristo, este es el momento de la consagración. Los cascos del Apocalipsis se escuchan ya en las nubes en el cielo. Y este es el momento en el que tienes que hacer firme tus convicciones y tu consagración. Porque haciendo estas cosas, dice la Biblia, no vas a caer. Vamos a ver en primer lugar en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, lo que debemos hacer. Y le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Número 1, lo primero que tenemos que hacer es hacer de la Biblia nuestra norma de conducta. En estos tiempos, repito, es muy fácil enfriarse. Es muy fácil alejarnos de Dios. Es muy fácil comenzar a vivir una vida doble. Es muy fácil violar las normas de Dios que nos dicta en su palabra. Y podemos dejarnos arrastrar fácilmente por los valores relativos del mundo. Si no vas a ser bombardeado moralmente en la escuela, vas a ser bombardeado filosóficamente. Las escuelas están llenas de comunistas todavía, llenas de maestros ateos, llenas de maestras que no tienen ningún principio para poder educar ni tampoco dirigir a los estudiantes. En todos lados estamos encontrando un relativismo filosófico en las academias, en las escuelas y en las universidades. En cualquier lado vas a encontrar amigos tuyos que tienen fácil, cada uno de tus amigos, 2 o 3 amantes. En cualquier lado vas a encontrar que ya no existe ningún valor ni respeto tampoco por el matrimonio, ni tampoco por la vida de Jesucristo. Todas estas presiones van a ir en contra de nosotros y en lugar de hacer la voluntad de Dios, podemos dejarnos influenciar por la opinión de las personas que no son cristianas. Así que en primer lugar debemos hacer de la Biblia nuestra norma de conducta.
No es la opinión de doña Conchita la que te va a dirigir. No es el consejo del psicólogo el que tiene que dirigir tu vida y decirte si estás haciendo bien o mal. Ni tu madre, ni tu suegra, ni tu cuñada te pueden aconsejar si no son cristianas. Si no es la Biblia la fuente de tu norma, de tu consejo y de tu dirección, estás escuchando la voz del enemigo. Hagamos de la Biblia, número 1, la norma de nuestra conducta. En segundo lugar, dice la Biblia, Pablo a Timoteo, insta a tiempo. Esta palabra instar significa tener la mente alerta. Se nos exhorta a que en estos tiempos mantengamos una mente clara, aguda, que perciba y discierna fácilmente las verdades espirituales. Una mente que esté atenta a la verdad de Dios. Y para ello necesitamos disciplina mental. Esta disciplina es esencial en la época en que estamos viviendo. Y en tercer lugar, debemos de tener convicciones. Aquí están implícitas en la exhortación: predica, redarguye, reprende, exhorta. Para hacer estas cosas se necesitan convicciones. ¿Cuántas veces tú no has podido, en el amor de Cristo, decirles a los amigos en tu trabajo, a tus amigas, a tus familiares: es que yo no puedo participar de ese bautizo? ¿Por qué? Porque soy cristiano, hijo de Dios, y manifiestas tus convicciones, y tu familia te ve con convicciones, y se enfrentan con una pared y saben que no pueden hacer nada ante las convicciones que tú tienes. Estás exhortándolos, estás reprendiéndolos en el amor de Cristo. Y la gente necesita ver convicciones. La gente tal vez te va a comenzar a perseguir y te va a decir: eres una fanática, hermanita, o cuñada religiosa, pero en el fondo te van a admirar. Porque la gente admira a las gentes que van en contra de la corriente. En la escuela te pueden invitar y te pueden decir: vámonos a esta fiesta, va a haber esto o aquello, y tú les dices: yo no voy a este tipo de personas, a este tipo de espectáculos, yo no voy a ver a ese cantante. ¿Y por qué? Porque soy cristiano. Y les comienzas a predicar, a exhortar, a redarguir con toda paciencia y con toda doctrina. Necesitamos tener convicciones. Cuando era joven, el gran teólogo y predicador norteamericano Jonathan Edwards, cuando estaba en la Universidad de Yale, escribió esto cuando tenía 18 años en su diario personal. Y puso así: mi resolución es esta: viviré para la gloria de Dios, siempre, no importa lo que el mundo diga, ni si me persiguen o lo hacen, yo lo haré. Esto es tener convicciones. Lo mismo dijo Daniel en Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni tampoco con los alimentos del rey. La Biblia dice que es importantísimo a ustedes, los que están jóvenes, que en esta época es cuando deben hacer su vocación firme, es cuando deben consagrarse, porque los jóvenes son el blanco principal de la presión y del ataque de Satanás. Si tú no llegas una noche y le dices: Padre Santo, me propongo en mi corazón, con tu ayuda, Señor, vivir para ti, no importa que todo el salón de mi clase esté en contra de mí, no importa que mi propia familia, no importa que el mismo país, no importa que el mundo entero esté en contra de mí, yo estaré en contra del mundo. Necesitamos tener esta clase de convicciones. En segundo lugar, ¿por qué lo debemos hacer? Dice 2 Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo, y es nuestra época, cuando la gente no va a soportar o no va a sufrir las enseñanzas sanas. Esto es lo que significa la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esto significa teniendo ganas de oír lo que les conviene, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y van a apartar de la verdad del oído y se van a volver a las fábulas. Existen varias razones por las cuales es crucial de que los cristianos tengamos convicciones en la época en que nos encontramos. En primer lugar, la Biblia dice que en la época que vivimos, la verdad va a ser rechazada voluntariamente. No es que la gente no puede escuchar la verdad, sino que la gente va a comenzar a oír la verdad, pero no va a soportar, ni tampoco va a querer obedecer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque tendrán comezón de oír solo lo que les conviene a sus intereses, no lo que Dios dice que necesitan. Veamos dos ejemplos. El primero en Ezequiel, capítulo 2 en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 2, versículo del 4 al 7. Cuando Dios manda a Ezequiel y le advierte con estas palabras. Ezequiel 2 del 4 al 7. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen,
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. El segundo lo encontramos en el libro de Jeremías. Ahí tenemos antes de Ezequiel a Jeremías, capítulo 6, versículo 10 y versículo 17. Dice Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Versículo 17. Puse también entre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. La gente, dice la Biblia, en los tiempos en que estamos, no va a querer hacer lo que Dios les manda. Les va a gustar oír la verdad. A Herodes le encantaba oír predicar a Juan el Bautista. Y decía, qué bonito predica, y se siente bonito, y me llega en el corazón. Pero Herodes nunca se convirtió, nunca hizo firme su consagración, y un día que estaba pero bien cuetote, bien hasta atrás, se acercó su esposa que odiaba a Juan el Bautista, y la cual era su amante, y le dijo, dame la cabeza del Bautista. Y Herodes, bajo el influjo del alcohol, guiado y obsesionado por su sobrina Salomé, bailándole la danza de los 7 velos, en estado de ebriedad, le dijo a los soldados, córtenle la cabeza al Bautista. Estoy seguro que después le remordió la conciencia hasta el día en que fue muerto por Dios, pero aquí encontramos otro ejemplo de mucha gente que, aunque le gusta oír la palabra y dicen que es bonita la Biblia, esta gente no se ha convertido, no se ha consagrado, y algún día, en estado de ebriedad y en estado de un influjo ajeno, van a traicionar a su Señor, al Hijo de Dios. La Biblia nos muestra que la gente se va a volver en esta época a los psicólogos y no a la Biblia, a los falsos profetas y no a la Biblia, a los consejeros del mundo, a la doctora Corazón, a los escritores de los libros de Sanborns, hasta que encuentren a alguien que se acomode a lo que ellos creen y a lo que ellos piensan. Así hay muchos cristianos en las iglesias que no les conviene oír y van a otra iglesia, y en esa iglesia no les dan tan duro ni predican contra el pecado tan duro, y entonces van y comienzan a oír lo que les conviene. Hay cantidad de cristianos que buscan donde se predique suavemente. ¿Para qué? Para que no les llegue en el corazón, porque no quieren obedecer a Dios. Quieren oír lo que les interesa oír, pero no quieren obedecer ni hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿por qué lo debemos hacer? Porque se van a propagar mentiras en la época en que estamos viviendo. Las consecuencias de rechazar la verdad de Dios es acabar creyendo en cualquier otra cosa. El otro día me encontré una familia que hace muchos años que no veía, y les pregunté que en dónde estaban, y me dijeron que estaban con los mormones. Y habían ido casi 3 años a la iglesia cristiana, y habían ido a otras iglesias cristianas, y sin embargo, ahora se encontraban con una secta creyendo los mormones. Tengo otra familia también que por allá comenzaron a ir a la iglesia cristiana durante 1 año, y ahorita están sumidos en el espiritismo, consultando a la ouija y a los brujos. He encontrado otras personas que conocí dentro de la iglesia cristiana y que ahora se encuentran en Roma otra vez, de la iglesia idólatra donde Dios los sacó. La Biblia dice que si tú no obedeces a la verdad y no escuchas a la verdad, y la verdad es Jesucristo, vas a acabar creyendo en cualquier otra cosa. La Biblia dice que el vacío que tenemos en el corazón tiene que ser llenado por algo. Y si no es llenado por Jesucristo, va a ser llenado por tu corazón perverso y engañoso. Si tú no le abres y no es Cristo el que invade tu vida y tu corazón, otra cosa tiene que llenar ese vacío. Y ese vacío es llenado por la mentira. Por eso debemos en esta época hacer firmes nuestras convicciones. A menos que tengamos convicciones profundas, vamos a ver a la persona que rechaza la verdad tratando de llenar el vacío que quedó en su alma con algún mito. Es increíble ahora que fuimos a Costa Rica que había pastores que creían más en los ovnis que en la palabra de Dios. Creían más en las apariciones en las ruinas de Costa Rica y en los montes satánicos de Costa Rica que en las alertas que Dios da en su palabra. Acaban creyendo, dice la Biblia, van a amontonarse, regresamos a 2 de Timoteo, van a amontonarse, versículo 4, se van a apartar de la verdad y van a comenzar a escuchar a las fábulas.
Esta palabra fábula en el griego es la palabra M-Y-T-H-O-S, de donde viene la palabra mito, de donde tenemos la palabra latina mentir o mentira. Se van a volver a las mentiras. Van a comprar en Sanborns el caballo de Troya de Benítez y van a creer más el caballo de Troya de un hombre profano y hereje que la palabra de Dios. Van a creerle mejor a Carlos Benavides en La pirámide y el tercer ojo que la palabra de Dios. Van a comprar libros de la nueva era y van a creer más las mentiras de la nueva era que la palabra de Dios. Van a comenzar a volverse a la metafísica y a la escatología y van a creer más en la metafísica y en la escatología que en la palabra de Dios. La Biblia dice, se van a apartar de la verdad y se van a volver a las mentiras. Y tú que escuchas en esta noche este mensaje, si no has hecho firme tu vocación y elección, estás en un grande peligro. Si no saltas de esa olla que está comenzando a hervir, te va a servir junto con el agua. Tus sentidos van a ser anestesiados. Dice en Hebreos 3, del 7 en adelante, este pueblo siempre vagó en su corazón. Cuando oigas la voz del Espíritu Santo, la Biblia dice, no endurezcas tu corazón. No dejes que se haga callo en tu corazón, porque vivimos tiempos peligrosos. La Biblia dice, en Proverbios, capítulo 4, advirtiendo a los creyentes de todas las épocas en el amor y la misericordia de Dios, estas palabras. Dice Proverbios 4, del 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda, protege, mantén cerrado tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa en esta época debemos poner una cerca, una defensa, debemos de bloquearnos, que nada del mundo, ni la contaminación del mundo, ni la inmoralidad del mundo, ni el lujo del mundo, ni el poder, ni la fama, ni la popularidad que el mundo busca. No debemos en esta época, más que nunca, permitir que entre a nuestro corazón y ahogue la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guardemos en esta época nuestro corazón. Porque es de nuestro corazón de donde emana la vida. Ahí es en el corazón donde Dios nos habla. Ahí es donde vienen los sentimientos, las emociones guiadas y dominadas por el Espíritu Santo. Y en esta época es facilísimo que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean engañados y desviados de la verdad de Dios. Y finalmente, ¿cómo debemos hacer esto? ¿Cómo podemos afirmar nuestras convicciones? Regresamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Y dice 2 de Timoteo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Número 1. Número 2, soporta las aflicciones. Número 3, haz obra de evangelista. Y número 4, cumple tu ministerio. Se nos dan 4 consejos que deberán caracterizar nuestras convicciones. Número 1, debemos ser sobrios. La palabra sobriedad no significa aquí ausencia de alcohol. Significa mantener la calma. Significa mantener la ausencia de un fanatismo lunático religioso que solo hace tropezar en lugar de amar a los inconversos. Ahora que fui yo a Estados Unidos, veía predicadores en las esquinas de las calles, pero eran fanáticos, lunáticos religiosos usando la Biblia. Y arrepiéntanse y esto y el otro, así pero como locos, y empujando a la gente y casi maltratando a las ovejas. Y esto es un fanatismo lunático religioso. Y la Biblia dice que debemos mantener la calma. No debemos de maltratar a las ovejas. Debemos de tratarlas con ese amor y esa misericordia. Poner sus manos en sus heridas como Jesucristo las puso. Esto es lo que la Biblia nos muestra que debemos hacer. Ante todas las situaciones, mantener la calma. No dejes que te perturbe el odio de tu cuñado, ni tampoco la persecución de tu suegro, ni los problemas en tu hogar, ni el problema con tu hijo. Mantén la calma, la serenidad. Ante todas las cosas, tengan paz. Solo con esta paz interior en nuestro corazón y esta tranquilidad podemos tomar decisiones. Cualquier decisión que tú tomes bajo el odio, bajo la presión, bajo la ansiedad, bajo el miedo o bajo el temor, va a ser una decisión equivocada.
¿Estás enojado? No tomes decisiones. Vete a correr 2 o 3 kilómetros, salta a la vuelta de tu casa, súbete a una palmera, vete a echar un clavado ya en el mar o en la alberca, mójate, échate agua fría en la cabeza y hasta que estés sereno, tranquilo y calmado, toma decisiones. Nunca tomen decisiones, jóvenes, cuando ustedes estén enamorados tampoco. El amor ciega la razón. El amor bloquea el sentimiento y bloquea las emociones. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestros sentimientos que muchas veces nos van a engañar. Ante todas las cosas, seamos sobrios. Una persona sobria, en el otro lado, se usa también cuando no bebe, no toma, no fuma. O sea, mantiene la sobriedad y en su vida hay ausencia de cosas externas que la puedan lastimar. En este caso, se usa aquí la sobriedad para que no permitamos que ninguna influencia pueda entrar a nuestra vida. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo, soporta las aflicciones. Esto significa que debemos esperar pacientemente aun cuando recibamos maltrato del mundo. A nuestro alrededor tenemos gente amadora de sí misma, egoístas, avaros, hijos desobedientes, sin afecto natural, cuñados, amistades, vecinos, y ante todas estas situaciones la Biblia amadora de sí misma, egoístas, avaros, hijos desobedientes, sin afecto natural, cuñados, amistades, vecinos, y ante todas estas situaciones la Biblia dice, soporta aflicciones como buen soldado de Jesucristo. No te vengues, amado mío, porque mía es la venganza, dice el Señor. No traten de pagarle a nadie mal por mal. Vence el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino tú vence al mal con el bien. Las armas que Dios nos ha dado para pelear en estos tiempos peligrosos no son armas carnales. No es la venganza, ni los puños, ni la crítica, ni la conspiración, ni la traición, ni tampoco estar planeando algo en secreto en contra de alguien. Estas no son las armas de Dios, estas son las armas de la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice 2 Corintios 10 del 2 al 4, sino poderosas para destruir fortalezas. Y nuestras armas son la oración principalmente y la palabra de Dios, la palabra y la espada del Espíritu con la cual podemos hacer retroceder al enemigo. En tercer lugar, dice la Biblia, haz obra de evangelista. En Mateo 28, del 18 al 20, Cristo dio una orden a todos los cristianos, no nada más a los pastores, sino a todos los cristianos, ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones y enseñándoles las cosas que les he enseñado. Evangelizar es una obligación moral de cada cristiano. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad moral y espiritual delante de Dios de hablar de Jesucristo. En esta semana, ¿a quién le hablaste de Jesucristo? En los últimos días, ¿a quién le hablaste de Jesucristo? No, pues el pastor lo hace. No, la Biblia dice que todos los cristianos debemos hacer obra de evangelista. Todos podemos hablar, todos podemos repartir un folleto, y quiero decirte, si tú estás así en un estado de letargo espiritual, dormidote en tu cama, dormidote en tu trabajo, y viene Cristo, y tú no has predicado, ni has soportado, ni has instado, ni has convencido a la gente, es porque no eras cristiano. Aunque hubiera sido a la iglesia, pero tenía la Biblia bajo el brazo, aunque trajera la Biblia bajo el brazo, hermanos, se van a sorprender los millones de cristianos que se van a quedar aquí y van a ser perseguidos, y van a ser azotados, y van a pasar grandes tragedias, porque no es cierto que fueron cristianos, nunca vencieron al mundo. El que es hijo de Dios, vence al mundo. El que es hijo de Dios, habla de Cristo, habla del amor de Cristo, y guía a las personas a la cruz de Jesucristo. Y finalmente le dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. En otras palabras, todos nosotros, en esta época que vivimos, tenemos diferentes llamados. Yo tengo llamado a predicar, tú a ser diácono, el otro a barrer el jardín, el otro a alquilar el sonido, el otro a poner las carpas, el otro en la escuela dominical. Pero si tú no estás en algún ministerio, no estás sirviendo a Dios. Y dice la Biblia que esta es la época en la que debemos entregarnos con todo el corazón a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La Biblia dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si a ti te tocó dar vasos de agua, poner las sillas, levantar, barrer, dice la Biblia, cumple con tu llamado. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo con los ojos puestos en tu Salvador, en tu Redentor. Lo que hagas, por más insignificante, un vaso de agua en el nombre de Jesús, tiene grandes recompensas en el reino de Dios.
Es la hora de servir a Dios. Es la hora de hacerlo con todo nuestro corazón. Es la hora de entregarnos. Es la hora de tener convicciones. ¿Tienes tú estas convicciones? La Biblia dice, vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, que están a nuestro alrededor tratando de hacernos caer, tratando de desviarnos del camino, tratando de sembrar en nosotros las semillas satánicas de la duda que van en contra de la palabra de Dios. Solo convicciones profundas, solo arraigados y cimentados en el amor de Jesucristo, solo sabiendo en quién hemos creído, escúchenme muy bien, será la única manera de resistir los maremotos, las embestidas y los últimos ataques de Satanás. Y la Biblia dice que los que caigan en esta época y no se levanten es porque nunca fueron cristianos. Si tú eres cristiano, tú vas a vencer al mundo. Y los tiempos que vivimos son tiempos de mentiras, donde ha surgido la evolución, donde surgieron la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre en Francia, donde está ahora la escatología, donde está ahora la metafísica, la dianética, el control mental, la meditación trascendental, los ovnis, las apariciones, Tepoztlán, el Teposteco, las piedras, los cuarzos, están surgiendo más y más mentiras. ¿Estás tú preparado para combatir esas mentiras? ¿Tienes palabras en tu corazón para poder convencer y derrumbar estas armas de la gente que vive engañada por Satanás? Nosotros ya no somos hijos de las tinieblas. Nosotros ahora somos hijos de la luz, por lo cual debemos de vivir exactamente bajo la luz. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos, porque verdaderamente el periódico, la televisión, el cine, los noticieros nos dan testimonio que vivimos tiempos muy peligrosos. Tiempos de ataque, tiempo de persecución, tiempo de embestidas y de presiones tremendas de nuestros amigos, de nuestros familiares y de toda la gente que viven en las tinieblas, energetizados y declarados hijos de Satanás. Oh Señor, gracias porque has revelado a Jesús en nuestro corazón. Gracias porque nos has dado a conocer el misterio de tu voluntad. Gracias porque nos has dado armas poderosas para poder derrumbar y poder caminar en la vida, siendo siempre vencedores y yendo de victoria en victoria en Cristo Jesús. Oh Señor, en esta noche nos ha hablado tu Espíritu usando tu palabra y nos ha dicho, purifíquense los que llevan los instrumentos de Jehová. Limpien sus vidas cada vez más, porque la iglesia tiene que ser una iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa, dispuesta a recibir a su marido en el cielo. Y tú estás limpiando tu iglesia, Padre, y aquellos que tengan manchas cuando Él venga, no eran dignos, ni formaban parte de tu iglesia de una forma mística y espiritual, sino de una forma solamente externa. Se dijeron cristianos, vivieron entre los cristianos, pero en el momento de tener convicciones, en el momento de levantar bandera en tu nombre, no lo quisieron hacer porque no tenían el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor, de poder, de amor, de dominio propio. Para que ya no estemos en temor. Ahora no podemos tener miedo de nada, ni de nadie, porque servimos a un Dios vivo que nos ha dicho, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo, pequeña manada, dice el Señor. He aquí estoy con ustedes todos los días. Cada día que te levantes recuerda que estoy contigo. Nadie te puede tocar. Nadie te puede hacer ningún daño, más que a través de mi soberanía y mi permiso. Padre, te damos gracias porque amamos a Jesucristo, vivimos para Jesucristo y queremos dar testimonio de que realmente tenemos convicciones cristianas. Las convicciones que van a poder ayudarnos a enfrentar la opresión del mundo y las convicciones que solo los hijos de Dios pueden tener. Despídenos, Señor, en esta noche con tu bendición. Y en este momento, el Espíritu claramente también nos da testimonio de que en esta noche hay una persona que necesita hacer sus convicciones claras en este momento.
en que el Espíritu le está hablando. En esta noche hay una persona que necesita ya consagrar su vida. El Señor dice, no endurezcas tu corazón. En este momento en que tú estás oyendo esta palabra, el Espíritu dice, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día en que Dios pueda hacer la obra en tu vida. Ríndete en esta noche. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Hoy que el Espíritu te invita, ábrele tu corazón ahí mismo en tu lugar y dile al Señor en este momento, a ti que te está hablando el Señor, y dile en el silencio de tu alma, mi Señor y mi Dios. Perdóname. Perdóname porque mis convicciones son débiles, son superficiales. No he consagrado mi vida, mi voluntad, mis emociones y mi corazón al servicio de tu Hijo Jesucristo. Estoy viviendo una vida carnal. Estoy viviendo una vida tibia. Y tu palabra dice que me vomitarás de tu boca. Señor, no quiero que me eches de ti. No quiero, Señor, avergonzarme en tu venida. No quiero ser influenciado ni arrastrado por Sodoma y Gomorra. Oh, Señor, quiero ser santo en toda mi manera de vivir. Quiero ser santa para seguir a Jesús. Quiero lavar en esta noche mi vida y quiero que me fortalezcas y me des la luz y la fuerza para poder escuchar y conocer tu voluntad. En esta noche entrego mi vida en consagración a ti, Señor, incondicionalmente, sin ningún interés ni tampoco ningún beneficio personal. Lo hago porque moriste en mi lugar y porque lo mereces y porque eres digno, Señor, de que yo te viva y te sirva con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.